a todos. Mauricio no está, porque tuvo un pequeño inconveniente de salud, ya se está mejorando, pero estamos grabando todo para que pueda verlo después. Están conmigo también Gonzalo Gómez y Santiago Escuder, que van a participar en la presentación, y Martín Mota, Verónica Pérez y Luciana, por allí también, Luciana Ley. Vamos a presentar entre los tres. Primero yo les voy a pasar algunas cuestiones más generales del proyecto, luego Gonzalo va a presentar concretamente el observatorio, y Santiago parte del análisis cuantitativo que estamos haciendo. Puedo compartir pantalla acá, ¿no? Ahí no sé si se ve la presentación. ¿La ven? Sí, se ve, se ve. Está. Bueno, entonces el observatorio es un proyecto que ya venimos trabajando desde 2019, de 2018 de hecho, con financiación desde 2019. Tuvimos un primer periodo de financiación de CSIC en 2019-2020 a partir de la convocatoria de artículos 2, fondos para la comprensión pública de interés general, de problemas de interés general. Esa primera etapa nos permitió desarrollar la plataforma web y hacer la base de datos, el armado de la base de datos, el relevamiento, los criterios catalogados, y realizamos parte del análisis cuantitativo y cualitativo que está cargado en la página web en la actualidad. En esta primera etapa participaba gente de comunicación, antropología, trabajo social y psicología, y lo coordinamos con Mauricio Olivera, Leticia Gambetta y yo, Pilar Uriarte. Actualmente el proyecto que estamos presentando tiene apoyo de este llamado al fortalecimiento de grupos interdisciplinarios. Trabajamos en el 21 y en el 22 y lo coordinamos Mauricio y yo. En el equipo están presentes Martín Mota y Gonzalo Gómez de la FIC, Santiago Escuder y Luciana Ley de Ciencias Sociales, Verónica Pérez de Facultad de Psicología, Magdalena Curvelo de Facultad de Humanidades, y pudimos, gracias al apoyo del proyecto, incorporar la participación de Ed Porto, de la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil, de Ana Sánchez Muñoz, de la Universidad de California, en Estados Unidos, y Enrique Corazza, de Ocosur, en México. Entonces, en este periodo, lo que hicimos fue, nuevamente, rediseñamos la base de datos, se establecieron nuevos criterios de catalogado, se recatalogó de 2014 a 2018, y incorporamos 2019 y 20, esto lo va a explicar Gonzalo un poco mejor. Se incorporaron nuevos criterios de cara a la pandemia, pensando en el alcance nacional y en vinculaciones entre cuestiones de movilidad y la pandemia de COVID-19, e integramos nuevas áreas: computación, historia, lingüística y sociología. Bueno, en relación a las actividades de enseñanza, trabajamos fundamentalmente de los servicios humanidades y comunicación, en actividades de grado y posgrado. Se trabajó en la realización de productos que incorporaran actividades de enseñanza, extensión, investigación, como Playlist Inmigrantes, que estuvo a cargo de Mauricio Olivera. Se trabajó en un curso de posgrado, Repensar la comunicación, en el marco de la maestría de Información y Comunicación. Organizamos un seminario de investigación, poniendo en conjunto estudiantes de maestría y de doctorado, de comunicación y antropología, y el curso de Antropología de los Movimientos Migratorios de grado, que es un curso de la licenciatura en Ciencias Antropológicas, que incorporó parte de los insumos, y se plantearon actividades a partir del trabajo en el observatorio. Bueno, actividades de extensión, como les decía, gran parte de las actividades que nosotros realizamos, no es que tenemos actividad de extensión, actividad de enseñanza, sino que buscamos que en la misma actividad se articulen estas diferentes funciones. Entonces, la parte de Playlist Inmigrantes, si bien tuvo como objetivo incorporar a los estudiantes en el manejo de herramientas de comunicación y en el manejo conceptual de cuestiones vinculadas a movilidad humana y migración, tiene también el objetivo de abordar la problemática de las migraciones
desde perspectivas que sean, nosotros decimos, pensar la migración como un aporte positivo a la cultura uruguaya, es decir, en función de lo que se evalúa en el observatorio, de cómo se están transmitiendo cuáles son los discursos presentes sobre migración en Uruguay, generar discursos alternativos que puedan un poco reelaborar la imagen que la sociedad uruguaya tiene en torno a este fenómeno. Bueno, el propio observatorio, el sitio web del observatorio, tiene una función de extensión también al disponibilizar la base de datos. La base de datos es abierta, y presenta análisis que digamos, nosotros además de la producción de artículos científicos, tenemos producción de textos de divulgación que están allí colgados, y que por ejemplo, hay un glosario con terminología, hay diferentes formas de análisis y procesamiento de datos que son de acceso más general. Y bueno, después se realizaron diferentes espacios de diálogo con actores sociales, actores académicos y actores institucionales de gobierno y de organizaciones de sociedad civil, para discutir estos temas de movilidad, y sobre todo de la forma en la cual la sociedad uruguaya piensa la migración y cuáles son los discursos que en torno a ella se establecen. Y esto se ha realizado tanto en Montevideo como en Frontera, en la ciudad de Chuy. Algunas de las publicaciones, que estas son como las más específicas, vinculadas al trabajo del observatorio, hay algunos ejes centrales de análisis. Uno es vivienda, que sí ha sido uno de los temas más conflictivos en términos de cómo se transmite a la población en su conjunto el tema de vivienda y migración, sobre todo en Montevideo, en la zona del municipio B. Y también vinculado a los programas de reasentamiento de población refugiada en Uruguay, que fueron los que por lejos han tenido mayor cobertura de prensa y ha sido una cobertura más conflictiva. Y bueno, este trabajo sobre vivienda, acceso a vivienda y derechos, lo presentamos también ahora recientemente en el Congreso de ALAIC en Buenos Aires. Bueno, y por ahí después tenemos las actividades de investigación, que voy rapidísimo porque hay pila de cosas para contarles, que están vinculadas, que están más concentradas y presentadas en el observatorio, y por ahí capaz que Gonzalo se anima a continuar. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Bien, bueno, mostramos acá la web del observatorio, porque la idea del proyecto en general es construir un repositorio que sirva para producir investigación propia, pero también que quede disponible a partir del catalogado que hacemos, toda la producción de noticias que se hace en relación a las migraciones internacionales. Y la idea de la web es que hay que acompañado todo ese trabajo, y también todos estos otros proyectos que se desprenden de ese abordaje mediático, como puede ser playlist y demás, empezar a explorar otras posibilidades en relación a la forma en que se comunican los fenómenos de movilidad. Entonces, ahí en el observatorio van a ver que hay distintas secciones en la página. Uno es la presentación general del proyecto, y van a ver ahí los principales objetivos, que es esto, de construir un repositorio y de producir datos cuantitativos y cualitativos. Alguna de las particularidades que tiene la construcción de este repositorio es que desde un primer momento ha implicado un diálogo interdisciplinario, porque la plataforma en la que nosotros construimos el repositorio, que por ahí estaba Martín Mota, la generó el propio grupo. Entonces, cada instancia de catalogado, de búsqueda, de fichaje de las noticias, implica un diálogo con la plataforma, porque hay que construir las herramientas para que eso sea posible. Entonces eso ha implicado algunos desafíos en términos de almacenamiento de datos, de transformación de categorías, sobre todo para este segundo periodo. Si querés puedes pasar ahí a metodología. Después la web acompaña un poco como todo el proceso de trabajo. Hay un glosario de términos, por ejemplo, en relación a movilidad humana, para también clarificar un poco más de por qué es pertinente estudiar los discursos que se ponen en juego en los medios de comunicación en relación a la movilidad humana. Y también hay un recorrido metodológico, porque esta segunda instancia del proyecto, la que está en el marco de esta financiación, tuvo unas cuantas modificaciones, porque si bien el centro del proyecto es ver los discursos que se ponen en juego en los medios de comunicación en relación a la movilidad humana, ha implicado también acompañar
transformaciones que están teniendo los medios de comunicación. Entonces, para el periodo 2019-2020, el trabajo de búsqueda y catalogado de noticias dejó de hacerse a través de la prensa impresa y de la Biblioteca Nacional, como se hizo en la primera etapa, y tuvimos que hacer una serie de transformaciones para acompañar los portales de los principales medios en Uruguay. Esto, por ejemplo, el Observador se dejó de publicar entre semana, los ritmos de publicación y las formas de titulación han cambiado mucho. Entonces, tuvimos por un lado el catalogado de las noticias de 2019 y 2020, pero también la revisión de cómo había sido catalogado todo el periodo previo para poder tener variables, esto un poco va a explicarlo mejor Santiago, para poder acompañar toda la agenda mediática y la evolución de las noticias. Algunas de las cosas que nos ha permitido también ver esta segunda etapa con estas modificaciones, tiene que ver con el tramo temporal. Nosotros ahora, a diferencia del primer periodo, tenemos, por ejemplo, 2 periodos electorales y la forma en que se cubrieron las noticias en eso, tenemos cambios de gobierno, tenemos distintas iniciativas del Poder Ejecutivo, entonces seguir acompañando todo este proceso y generar formas de catalogar y de observar cómo ha sido el abordaje mediático de todo este proceso, nos permite una visión mucho más general y más a fondo, tanto sobre la movilidad humana como sobre cómo se construyen las noticias, qué fuentes se consultan y demás. La catalogación, hay 2 en paralelo, hay una que está disponible en la web, o sea, en la web se puede acceder a una base de datos, producto del catalogado que nosotros hicimos, en la que se pueden cruzar algunas variables. Ahí va, gracias Pilar. Entonces ahí se pueden identificar qué medio publica, en qué año, bueno, por supuesto los titulares y demás, pero hay 2 grandes grupos, digamos, de categorías sobre las que se puede clasificar esas noticias, que tienen que ver con un montón de aspectos formales, las secciones en que se publican, si utilizan o no utilizan imágenes, y hay otras que tienen que ver mucho más con el contenido. Las fuentes que se consultan, las temáticas que se abordan, las temáticas principales que se abordan, todo eso fue acompañado, de nuevo digo, entre todo el equipo de investigación, quienes estaban haciendo la revisión y el catalogado, y quienes estaban armando la plataforma, digamos, como que todo ese proceso siempre se fue dando al mismo tiempo. Otra de las cosas que pasó en el 19 y el 20 es que apareció el efecto de la pandemia, que veo que varios grupos han tenido distintas, ha tenido repercusión en distintos grupos. En el caso nuestro, como estábamos trabajando con plataformas digitales de acceso a los medios, no nos limitó, pero sí implicó incorporar nuevas categorías y revisar toda la base de datos, porque el 2020 estuvo signado, digamos, por el cierre y apertura de fronteras. Entonces, hay una cosa ahí que dentro del campo como de la movilidad humana tuvo gran significancia y por ahí no trascendió demasiado, que es que el terreno de la movilidad humana y de las migraciones internacionales en el año de la pandemia sufrieron transformaciones como muy grandes en términos de regulaciones, documentación y la forma en que se comunicó todo eso. Bueno, capaz que voy dejando por acá porque me voy a pasar de tiempo si no, y Santiago va a presentar ahora la producción de datos cuantitativos, que es la etapa que está un poco más avanzada. Ya estarían en tiempo, Gonzalo, capaz que rápidamente para cerrar la idea Bueno. Capaz que Pilar Capaz, Santi, mostró un poco el rapidito. infogram para que la gente lo viera. Dale, Santi, explícalo. Bueno, en realidad esto es parte de ese trabajo de hormiga que hablaba Gonzalo y Pilar, de sistematización. Lo que hicimos fue procesar esos datos, es decir, cruzarlos. Vemos que las noticias de migrante, la mayoría son artículos de información en general, y digamos que casi más de un 45% son del diario El País. Seguimos para abajo un poquito. La mayoría de noticias también sistematizadas están entre los años 2014 y 2016, y digamos que hablaba de esto que Pilar comentaba de los programas oficiales de reasentamiento, tanto refugiados de Guantánamo como programas vinculados a los sirios, ¿verdad? Seguimos para abajo. Vinculado al tema de las naciones que más aparecen en las noticias de migrantes, en la prensa digital, en la cobertura, digamos, así tenemos el Norte de África, Oriente Próximo Medio, lo que hablaba de como estos grupos específicamente, y también aparecen venezolanos en segundo término, cubanos en tercer término, y argentinos ahora a partir del año 2020. Seguimos para abajo. ¿Sí? Las nacionalidades por año, uno puede ver cómo han ido variando a medida que han pasado los años en lo que es la cobertura de prensa.
claramente el tema de los sirios y el tema de los refugiados de Guantánamo acaparó todo el año 2014, 2015, 16 y un poco más del 2017, los venezolanos y cubanos entre el año 2018 y 2019, y ahora hay un repunte de los argentinos en el año 2020. Por último, para cerrar, porque los otros temas son más específicos, ahí Pilar, por último para cerrar, vemos que en el tema de las nacionalidades según medios, vemos que también existe una preponderancia de los refugiados y las familias sirias en todos los medios, y digamos que quizás en medios como El Observador y El País también aparecen noticias más vinculadas a también otras etnias o grupos de migrantes, ¿no? Venezolanos, cubanos y de República Dominicana. Quizás el tema solo, esto, un tip, el tema que es el último gráfico, nosotros vemos que el acaparamiento de las noticias, el último, no, Pilar, el de más arriba, el de más arriba, al revés. Ahí, es. Ese mismo. Vemos que los programas oficiales, con respecto a los temas de las noticias, los programas oficiales ocupan en las nacionalidades refugiados y grupos de sirios, ¿verdad? Y en otros temas vinculados a trabajo, vivienda, aparecen allí otras nacionalidades como cubanos, venezolanos, República Dominicana, también dominicanos, como para intentar un poco escapar de eso, de esa cobertura tan mediática de estos dos grupos. En el tema del nacionalismo también aparecen todo lo que es Venezuela, Cuba, República Dominicana. ¿Sí? Esto es público, o sea, ustedes pueden entrar y ver, y pueden también cliquear porque ahí van a ver los números en concreto. ¿Sí? Bueno, fue un fast track. Muchas gracias a todos.